Esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre forma y contenido. Yo soy Blanca y estoy aquí con Noel. Esta semana vamos a hacer un experimento, creo que con cine experimental y en el podcast mismo, porque se nos ha ocurrido hablar de cortometrajes, que es algo de lo que no habla casi nadie nunca. No sé por qué, quizás porque la gente ve mucho menos cortometraje o porque la mayoría no sé si tienen tanto de lo que decir como una película. ¿Durante cuánto rato puedes hablar de un cortometraje? No lo sé. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Pero bueno, como es la primera vez que vamos a hablar de cortometrajes, pensando un poco Noel y yo en cortometrajes que nos flipasen muchísimo, uno de los que salió es Outer Space de Peter Cherkassky, que además pensamos que tiene bastante que ver con el último episodio de Las Casas Embrujadas, porque va un poco por ahí, ¿no? Una presencia fantasmal en una casa. Pero era muy difícil escoger 4 cortometrajes, porque yo que sé, hay muchísimos, y aparte es un mundillo, ¿no?, en el que es mucho más difícil entrar de ciertas maneras, porque si películas hay millones, cortometrajes hay muchísimos más, porque hay mucho cortometraje amateur, entre comillas, no lo digo como un insulto, en YouTube, Vimeo, pero hay otro tipo de cortometrajes que son muy difíciles de encontrar en internet, porque funcionan de otra manera las distribuidoras, no se encuentran en webs de streaming, es más complicado. Creo que dentro del experimental Peter Cherkassky es uno de los directores más conocidos. Sí. Y de hecho, Outer Space en concreto yo lo he visto en cine varias veces. Es una película que se ha podido ver en muchos festivales de cine. Desde luego, Peter Cherkassky, dentro de lo que es el cine experimental, que es un... O sea, si a veces hablamos de nichos reducidos en películas, lo del cortometraje experimental ya es como, vamos, los 4 que estamos siempre en todas las sesiones de cine. A partir de Cherkassky pensamos cosas que podían tener más o menos relación, no sobre casas embrujadas en sí, más sobre presencias dentro de casas. Primero nos planteamos que fueran los 4 de imagen real, que no fuera animación, porque ya haremos... Ahí tenemos distintas interpretaciones de lo que es animación, porque para mí The Outer Space es animación, cuadro a cuadro. Sí, está hecho fotograma a fotograma, pero sí, una de las discusiones que tuvimos al preparar esto es hasta qué punto, dónde está la frontera entre la imagen real y la animación. Así que hemos decidido que esa distinción no la vamos a tener en cuenta. Son simplemente 4 cortometrajes que... donde hay imagen real. Luego ya no hay técnicas distintas y hay muchas que sí, son técnicas de animación. Entonces, bueno, la otra película en la que pensamos es Grimm de Takashi Ito. Takashi Ito tiene varios cortometrajes que tienen mucho que ver con las presencias fantasmales no tanto en casas, sino más bien en edificios. El siguiente es Kitchen Sink, que es de una directora canadiense neozelandesa que se llama Alison McLean, que no es tanto sobre una presencia fantasmal, tiene más que ver con un cuerpo extraño en la casa, digamos. Este se va más a temas que quizá tocan más con Cronenberg o otro tipo de... body horror o algo así. Un poco más en esa onda. Quizás escucháis un ruido de fondo porque están haciendo obras en este edificio hoy precisamente. Sí. Es lo que hay. Y el último es Beat, The Flat, se llama en inglés, en castellano El Apartamento, que es de Svangmajer, que sí, también cosas raras que pasan en un piso, pero tampoco hay nada, ¿no?, que nos explique muy bien si eso es un fantasma, porque esto está más llevado al humor surrealista, dadaísta, no es otra historia. Muy de Svangmajer. Sí, no tiene quizá los elementos de otros cortos posteriores de Svangmajer, ¿no?, que son mucho más conocidos, pero está en esa misma línea de humor absurdo. Una cosa que comentábamos cuando pensábamos lo de los cortos es que hay muy pocos cortos narrativos, o sea, en un sentido más tradicional de la palabra, más literarios, principio, nudo, desenlace, que funcionen de verdad. Porque al final un corto tienes tan poco tiempo que es como que la mayoría lo único que hacen es como una especie de chiste al final o algo, pero que no termina casi nunca de funcionar del todo. Y por eso nos cuesta mucho, creo que nos cuesta mucho a nosotras encontrar cortos más tradicionales que funcionen de verdad en todos los sentidos.
No sé muy bien por qué, porque en cambio en literatura hay muchos cuentos que funcionan muy bien, ¿no? Pero en cine la estructura más clásica no acaba de encajar en el formato de corto. Hay una cosa del cine que a mí siempre me parece muy extraña, que es por qué un medio audiovisual viene siempre de lo literario, ¿no? ¿Por qué siempre hay que escribir un guión? Yo no escribo guión, yo hago cine y yo no escribo guión. Yo trabajo más como Cherkassky, ¿no? Haciendo experimentos y estructuras. Y esto es una cosa que tiene muchos tipos de cine experimental que en el cine tradicional, entre comillas, narrativo, es rarísimo, ¿no? Impensable casi. Sí, es impensable casi. Swanmayer tal vez es un poco más, si bien él dice que nunca parte del guión, nunca parte de lo que pasa, nunca parte de la idea. Dice, no entiendo cómo la gente empieza con una idea. Él empieza con la experiencia, con el objeto, con lo táctil, con la sensación. Sí, bueno, y luego también hay gente, no sé, por ejemplo, Peter Greenaway, que estuvo muchos años haciendo cortos y que muchos años después también, ¿no? Hablando de la muerte del cine y todo esto, una de las cosas que Greenaway decía un poco es que como que cine audiovisual, no sé, si esto sale de un guión es literario, no es, o sea... Y a ver, Greenaway es un poco troll, no, muchas veces dice cosas solo para molestar, pero creo que en el fondo tiene razón, ¿no? O sea, si una película sale de un guión, es un producto literario. A ver, hay mucho cine experimental que viene de lo intelectual y que no, y más de lo conceptual, y sí que puede ser que necesites entender ciertas cosas, ¿no? Pero en el caso de Cherkassky, particularmente de Outer Space, es que es una película en la que no hay nada que entender. O sea, el problema no es que tú no entiendas lo que está pasando, el problema es que tienes unos prejuicios de que el cine es un arte narrativo y necesitas que te explican algo de una manera más literaria, pero lo que hay en Cherkassky es físico, es una cosa sensorial y no necesitas entender nada. O sea, ni lo que necesitas tener es las ganas de dejarte llevar. Exacto. Por algo que está planteado desde otro ángulo, ¿no? Pensábamos empezar por el de Cherkassky, que es un poco el que dio pie a todo esto. Si me dicen los 10 mejores cortometrajes del mundo, seguro que Outer Space sería uno de los que pondría. Y si me dicen las 100 mejores pelis de la historia, Outer Space también estaría allí. Muy bien. A ver, creo que es un corto que está muy bien, pero es que aparte tiene muchos elementos de lo que a mí más me gusta del mundo, ¿no? Este tipo de cosas agresivas, sensoriales, que si las ves en el cine... Yo la primera vez que lo vi en cine. Y fue una experiencia... Eso, extrasensorial, no sé. Ese es otro tema, cómo vamos a hablar de estas pelis cuando son tan de experiencia, ¿no? Más que narrativas. Sí, claro, una de las cosas que comentábamos antes de hacerlo es que a mí personalmente me resulta difícil hablar de ciertos tipos de cine experimental que tienen más que ver con lo sensorial o con lo físico incluso, porque son cosas que las tienes que experimentar en la sala de cine. Obviamente a veces no puedes verlas en el cine, las tienes que ver en el ordenador, en casa, en la tele, lo que sea, pero hay películas de estas experimentales que por las características que tienen, ¿no? Del juego entre el contraste del blanco con el negro, que están hechas fotograma a fotograma, realmente la experiencia en tu casa no tiene nada que ver con la experiencia en la sala de cine. Totalmente de acuerdo. Y esta peli de Outer Space sí, es exactamente ese caso. Este es uno de esos casos. Además, por ejemplo, Cherkassky es un tío que no es muy radical con el hecho de que sus pelis estén en YouTube, le da un poco igual. Lo que le molesta mucho es que lo que estás viendo en el ordenador no es la película, es otra cosa. O sea, hay un parpadeo muy radical y además están hechas fotograma a fotograma. No estás viendo realmente lo mismo que estás viendo en una sala de cine. O sea, el proyector no se salta fotogramas. En YouTube sí. Y... bueno, Cherkassky durante estos últimos años, ya muchos años, o sea, igual 30 años o así, ha trabajado sobre todo con found footage, que por si alguien no sabe lo que es, found footage es simplemente usar material que ya existe. Porque en terror existe también, ¿no?, el género del found footage, pero es un poco inventado, el material
O sea, tú estás fingiendo que ese material ya existía cuando en realidad lo estás grabando tú nuevo, pero aquí no. Cherkassky lo que usa es película antigua, normalmente suele proceder de trailers o de... Bueno, son cosas que encuentra a veces, no sé, en tiendas, en distribuidoras, cosas que han sobrado, que son antiguas, películas, y en este caso particular es una película de terror. No es súper conocida, pero bueno. Yo creo que sí, ha tenido. Yo la había visto esta película, la vi de pequeña y me dejó bastante impactada esta película cuando la vi. El Ente. El Ente de Sidney Furie de 1981. Sí, que es una película que si no la habéis visto es sobre una presencia en una casa. Con Barbara Hershey. Sí, y es una especie de fantasma que la viola todas las noches. Tell me, is this the first time something like this has ever happened? I don't know. There was no one there. So, in other words, it wasn't a real man. Bueno, yo la vi de pequeña, adolescente, no sé cuántos años tendría cuando la vi en la tele y me dejó bastante impactada. Primero porque esto ya te venden que es una historia real, que bueno, hasta qué punto... Bueno, en esa época nos lo creíamos todavía. No lo creíamos, sí. Pero segundo, que en realidad es una película que no tiene resolución. O sea, al final nunca se sabe si realmente eso es un fantasma, si es ella que tiene algún tipo de paranoia. Pero bueno, lo importante es que hay un ente que la viola todas las noches. Y lo que hace Cherkassky es coger fragmentos de esta película, montarlos de una manera muy, muy particular, porque no es montaje cortando fotogramas, es montaje directamente dentro del fotograma. Tiene la película original, una copia en 35 normalmente. Bueno, esta película en particular es en 35, ¿no? Luego tiene cosas en 16, otras cosas no. Bueno, y él lo que hace es coger película blanca, o sea, película que no ha sido expuesta. Más que blanca, negativo, sí, ¿no? Sí, negativo. Y lo que hace es, en una tabla con clavos, coloca la película con los agujeritos ahí, ¿no? Para tenerla fija en un sitio. Y encima coloca un trozo de la otra película, en este caso el Ente. Y ahí con una especie de puntero láser, encerrado en un laboratorio fotográfico, que bueno, un laboratorio fotográfico es una habitación oscura, nada, con una luz. Una luz roja. Sí, no tiene más. Él va revelando fragmentos de la película, en plan, pues aquí esta línea, aquí esta cara, aquí... O sea, no la imagen entera, sino como haciendo una especie de collage, pero que no es recortando con tijeras, es revelando en película. Claro, lo está haciendo fotograma a fotograma. Él no trabaja con guión, en el sentido literario, obviamente, es una cosa más estructuralista, trabaja con... Bueno, números, ¿no? Y cálculos de tiempo, pues este fotograma va a estar aquí un minuto, aquí voy a poner esto. O sea, es un guión estructural, más que narrativo, ¿no? Digamos. Bueno, aparte de ser una manera de trabajo muy particular de Cherkassky, esto de revelar película en película, es un trabajo artesanal. Artesano que lleva muchas, muchas horas. No sé cuántos segundos puede hacer al día, trabajando todo el día, porque va cuadro a cuadro y aparte no es que solo expone un pedacito de la película, a veces expone la misma película varias veces, a veces expone distintos momentos de la película. Sí, hay un trabajo, o sea, ya no solo en la estructura del tiempo, sino dentro de lo que es el fotograma en sí, porque él tiene muy claro, ¿no? De lo que está poniendo en cada fotograma, porque aquí solo, ¿no? En un ladito estamos viendo su cara, en otro ladito no sé qué. Y es, a ver, así explicado no sé si se entiende mucho, pero bueno, viendo la película creo que se entiende perfectamente. Y otra cosa importante, yo creo, del hecho de que esté hecha así, fotograma a fotograma, es que las mezclas que estás viendo en imagen no son solo mezclas que estén en el propio fotograma, son mezclas que tu retina está haciendo porque la velocidad de los fotogramas no te permite ver realmente lo que hay en cada fotograma. Y lo que estás viendo no es realmente lo que hay en esa imagen, no es una mezcla entre el fotograma anterior y el siguiente y el siguiente. Y puede ser que, claro, si ves las películas, no sé, 3 veces seguidas, probablemente veas cosas un poco distintas porque la retina no es capaz de interpretar la imagen tan rápido. Y hay que verlas también en completa oscuridad, ¿no? Porque claro, si no la retina tampoco se impregna lo suficiente. Sí, esta en concreto porque es una película que sí que experimenta mucho con el efecto de flicker, del parpadeo, y si no la ves a oscuras
no tiene el mismo efecto. Y otra cosa importante es que el sonido en esta particularmente está trabajado de la misma manera, porque hay otras películas de Cherkassky hechas con esta técnica en las que sí hay banda sonora trabajada por algún músico o artista sonoro, pero en esta no. La banda sonora está hecha igual, transfiriendo sonido, y de hecho hay momentos de la película en los que se ve la banda sonora en la imagen, porque esto viene de una película que tiene el sonido óptico, que está en el propio fotograma, bueno, el fotograma en sí no, al lado del fotograma. Algún día tendremos que hablar del sonido óptico y de las películas hechas con sonido óptico. Pero creo que lo único importante aquí para entender es que el sonido óptico se lee a través de la luz, ¿no? Es amplitudes de ondas de luz. Sí, está impresa, es como una banda sonora, como se vería en un software de sonido, pero está impresa en la película y entonces... Y deja pasar menos luz o más luz, básicamente. Esto permite... ¿no? Que trabajes con el sonido de la misma manera que con la imagen, ¿no? Copiando y pegando, entre comillas, digamos, revelando. Y hay partes de la película en las que se ve la banda sonora. Y también el proceso inverso, hay partes en las que impregna el fotograma visual en la banda, que suena de una manera muy alocada. Lo que está sonando es la imagen en vez del sonido. Sí, a ver, la banda sonora es ruido, aquí no... Bueno, también hay composiciones rítmicas. Sí, porque hay partes... frases o... Sí, se escuchan algunos diálogos y hay partes también que se escucha algo de la música original de la película. Sí. Hay efectos sonoros de puertas que se abren o objetos que se rompen, que él trata de conservar en su integridad, ¿no? Y que hay que pensar eso, que no es un cuadro, es un sonido que hay que fotografiar durante varios fotogramas para poder entenderlo como sonido. Un cuadro, pensemos que esto está yendo a 24 cuadros por segundo, o sea, imaginemos cuántos fotogramas tienes que diseñar para poder escuchar un sonido que puedas identificar. Se puede separar de otro sonido. Sí, de hecho la película dura unos 12-13 minutos, yo creo, Outer Space. Sí. Y Cherkassky, la madera esa que tiene con clavos, creo que es un segundo, ¿no? Son 24 fotogramas. Es un metro, ¿no? Sí, vale. Sí, es como lo que cabe más o menos en una mesa normal de escritorio. También una cosa que no hemos dicho, pero que creo que también es importante, es que un fotograma de 35 milímetros es muy pequeño. O sea, trabajar en ese espacio ya no es difícil por la técnica que usa Cherkassky, es difícil porque es enano. Y aparte de que sea un trabajazo, es muy difícil, o sea, ver en tu cabeza lo que va a quedar cuando tú reproduzcas eso en... Exacto, porque él tiene que recordar qué parte de la película expuso y qué parte no, porque si doble expone no intencionadamente un mismo fragmento, la película puede quedar completamente blanca. Sí. Empieza con la casa, con un plano de la casa que se va viendo, ¿no? Como que va y viene, hay como un parpadeo, pero más o menos lento, no es una cosa muy radical. Claro, porque al hacer esto a mano, al revelar a mano, no hay ninguna manera de que un fotograma te quede igual que el otro, aunque lo intentes, ¿no? Siempre hay como un movimiento extraño, fantasmal, como así un efecto burbujeante, no sé. Y luego sí que ya entramos en el exterior y empezamos a verla a ella, Bárbara Hershey, y bueno, y hay muchos efectos de, bueno, como el que la estamos viendo a ella 2 veces en la imagen. Como de espejo, a veces simétrico, a veces no exactamente, a veces es como una persistencia de su movimiento, un poco al estilo de Pas de Deux de McLaren, para los que conocen esa peli, ¿no? Como sí. La estela del movimiento en el tiempo donde repite un gesto. Sí, y luego es como que va siendo todo cada vez más rápido, más ruidoso, y llega un momento que ya se vuelve totalmente loca la película y es como... Se desintegra completamente. Sí. A ver, lo que yo interpreto es un poco, claro, es un poco el ente, en el sentido de que hay algo que la ataca, pero en este caso no es un ente, es la propia película cinematográfica, no lo que está atacando a la imagen. Y una cosa que me parece curiosa de Cherkassky es que él cree que no existe el cine no narrativo. Él dice que todo el cine es narrativo, aunque no haya una historia que se entienda, ¿no?, como a un nivel más literario tradicional. Y bueno, yo creo que en el fondo tiene razón, porque incluso en el cine más abstracto no hay una narración, aunque no esté explicando nada, digamos, aunque sea simplemente un círculo rojo entra por la derecha, sale por la izquierda. Si hay algo de estructura, sí.
Si es un caldo totalmente caótico, aleatorio. Ya. Lo que pasa es que sus películas parecen totalmente caóticas, pero no hay nada realmente aleatorio o caótico. Yo siempre pienso, hay muchos directores de cine experimental que no les gusta la palabra experimental en sí. Esto se lo escuché, creo que la primera vez que se lo escuché a alguien fue a Peter Kubelka, que tiene bastante que ver con Cherkassky. Austríaco, los dos colegas. Y tienen algunas películas que tienen que ver entre sí, aunque son muy distintos, ¿no? Pero Peter Kubelka los dos abogando por eso, sí, ¿no? Sí. Por la materialidad del cine, por el cine absoluto. Sí, Kubelka una vez lo oí decir que él odiaba la palabra experimental, no le gustaba nada que llamaran a sus películas así, porque él decía que no eran para nada experimentales, que él sabía perfectamente lo que está haciendo. Y en eso le doy la razón, o sea... y creo que Cherkassky, a ver, nunca se lo he escuchado decir esto a Cherkassky, pero creo que el cine de Cherkassky también es un poco así, que te puede dar la impresión de que es un experimento no loco, pero que en el fondo es una película estructuralista que está perfectamente pensada. Lo que pasa que son cosas, claro, que luego son muy intensas, o sea, tanto a nivel sonoro como de contraste de luz, y entonces no las ves, ¿no? Desde esa perspectiva como tan estudiada, o tienen un efecto más físico en el espectador, que tú estás viendo esta película y no estás pensando 3 fotogramas, 2 fotogramas, un segundo, para nada, o sea, se te come totalmente, no, el ruido no es lo que tiene, ¿no? Que no te da lugar a estar pensando en otra cosa, no puedes salirte de la película. Pero sí que creo que hay una reflexión más allá de todo este juego estructural sobre la imagen del cine, ¿no? Y cómo se come el cine, o sea, tanto a lo que hay en la propia película como al espectador. Volviendo al ente, que tenemos esta entidad invisible, de que solo podemos ver los efectos que provoca sobre... Creo que sobre ella, no sé si puede afectar los objetos, ahora mismo no recuerdo, la he visto hace mucho. Solo sobre ella. Creo que solo sobre ella. Sí, bueno, pero sí recuerdo que en un momento le baja la manta mientras ella duerme, o sea que tiene algún efecto sobre la realidad, tenía morados. Pero en ningún momento se ve un fantasma o ningún tipo, nada. No, es totalmente invisible, que es lo que pasa también con todo el mecanismo del sistema de proyección, que cuando estamos viendo un fotograma, en realidad estamos viendo un 80% de lo que significa ese fotograma, porque como decías antes, tenemos en un porcentaje de ese fotograma la banda sonora, después hay otras marcas que indican los números de los reels o cosas así. Entonces ese espacio invisible que está bloqueado por el marco del proyector, que está en la película pero que a nosotros no nos llega, de alguna manera forma lo que nos llega. Y lo que está tratando de hacer Cherkassky en este caso es decir, vale, mi ente es todo este espacio externo a la película, la identidad propia del cine, que no tiene ni el vídeo, ni el teatro, ni nada, es puro cine, que está dejando una huella física con las perforaciones de... Sí, hay un momento, sí, se ve en la banda sonora las perforaciones que invaden la imagen, y la sí. Superponen y la van destruyendo, ¿no? Y con esas múltiples exposiciones también está desintegrando, dañando, violentando a este personaje femenino. Sí, Outer Space, o sea, no es violenta en el sentido, no hay nada, o sea, dentro de la imagen en sí que sea violento. No me refiero a eso. No se ve nada, no hay sangre, no hay... Pero es una película muy violenta. Porque la sacude a ella, la mueve, mientras que el ente en la película original la empuja contra la pared y vemos en una cámara, no digo fija, pero un plano normal, la vemos ella golpeándose contra la pared sola. Aquí en realidad a veces la pared es la que se mueve y la ataca a ella, o sea, está jugando con la creación de ese espacio, lo está animando, está realmente animando al fotograma como el ente, ¿no? Y la ataca a Barbara Hershey con una fuerza que es muchísimo más poderosa que la fuerza del ente original. Bueno, a ver, y es más violenta con el espectador también desde un punto de vista formal, ¿no? Sí. Hay un momento de la película donde el flicker está llevado... A ver, estamos diciendo flicker en inglés porque de hecho, por si acaso alguien no lo sabe, hay un género del cine experimental que se llama flicker films, que son estas películas que juegan con contrastes muy marcados entre colores o entre luz y oscuridad. Y hay un momento de Outer Space que es flicker totalmente. No es toda la película así, pero sí que hay un momento de contrastes muy, muy marcados entre negro y blanco.
Claro, que hay que recordar que la peli de Fury es color. O sea, Sí. este tratamiento de alto contraste y de negro y blanco es una cosa que le viene perfectamente a Cherkassky para este sistema de transfer de información, de luz, ¿no? Sí, otra cosa que creo que es importante es que es una película en Cinemascope, que esto es rarísimo en el cine experimental, porque el Cinemascope obviamente es mucho más caro que 35 milímetros estándar. Y de hecho esto forma parte de una trilogía de Cherkassky que se llama la trilogía del Cinemascope. Y claro, esto también es bastante impactante, porque ya no estamos acostumbrados a ver cine en Cinemascope, ¿no? En la sala de cine, aunque ahora la mayoría de películas son en un formato 16:9 o más, ¿no? Pero claro, hay un espacio de imagen que casi se sale ya de la pantalla, ¿no? Hay un momento en la película que es completamente abstracto, Sí. que solo vemos las perforaciones de la película y a veces la banda sonora, que también son figuras abstractas, ¿no? Se ha desintegrado completamente el personaje de Hershey, ¿no? En este lenguaje, en este mundo propio del cine. Está también el tema de los espejos, no solo en la película, sino también en el montaje de montar en espejo, a veces tomas de Barbara Hershey mirándose a sí misma en la misma escena, a veces mirándose a sí misma en otra escena, ¿no? Como Sí. este diálogo, pero aparte con una mirada como de no entender nada, que es la mirada que suele tener Hershey en la película, ¿no? De tratar de entender qué es lo que está sucediendo. La banda sonora y la visual a veces también van marcha atrás. Y me causaba gracia porque a veces el diálogo, sobre todo en la parte final, creo que es bastante legible y se calma bastante el sonido, pero los diálogos y las frases van como marcha atrás, ¿no? Me causa un poco de gracia porque puede recordar a esta fantasía de los mensajes satánicos que se sí. pueden escuchar cuando das vuelta, ¿no? Una cinta de un disco de los Beatles o una cinta de cassette que hay mensajes satánicos cuando los ejecutas al revés, ¿no? Que tal vez hay algo de eso, de este demonio, de este ente que posee a Barbara Hershey y que tal vez se comunica de esa manera. Bueno, pasemos a Grimm, 1985, de Takashi Ito. Bueno, a mí me gusta mucho también Takashi Ito. Tiene también muchas películas muy distintas, ¿no? A mí me gustan particularmente las que están más llevadas al parpadeo, claro, porque es lo que a mí más me gusta. Tiene unas cuantas de estas con espacios... Suelen ser en espacios cerrados, siempre espacios urbanos, la mayoría. Y tiene varias, una de ellas es Grimm, que tienen más que ver con presencias fantasmales en el espacio, digamos. A nivel de técnica no tiene nada que ver con lo que hace Cherkassky, pero sí que creo que a nivel de lo que es más imagen en sí, sí que tienen cosas en común, ¿no? Sí. En esta de Ito particularmente está también el hecho, ¿no?, de las presencias fantasmales, ¿no?, de que no hay casi ninguna imagen en la que lo que estás viendo sea la imagen real en sí, sin ningún tipo de proceso. También tiene mucho parpadeo. No, creo que hay puntos en común, aunque la de Ito es en color. Sí. Takashi Ito nació en 1956 en Fukuoka, en Japón, y siempre fue un amante del anime japonés, de Disney, pero el gran momento, así, revelación de su vida fue cuando vio nada más ni nada menos que Atman de Toshio Matsumoto, que creo que también te compartió que es mi película favorita, de 1975, en una exposición dedicada a Matsumoto, y bueno, entre todas las cosas que había, vio Atman y le cambió la vida, ¿no? Dijo, eso es lo que yo quiero hacer, es ese cine, ¿no? Se enroló en la Universidad de Arte y Diseño de Kioto, ya había hecho una primera película que es un homenaje, de hecho, a Atman en una cámara Bolex de 8 milímetros que le prestó un familiar, no, su primera película, 1977 creo que es, y empieza a estudiar en esta universidad y ves sus primeras películas y dices, esto está totalmente influenciado por Matsumoto, es un espíritu que se plasma, ¿no?, con sus aproximaciones. Es curioso que en un momento él decide dejar de estudiar para ya lanzarse al mundo laboral y se entera de que Matsumoto va a ir a enseñar a su escuela. Fíjate las vueltas que da la vida, y él dice, bueno, me voy a quedar un par de años más nomás que para estudiar con Matsumoto. Entonces, por ejemplo, en el año 1982 creo que es, Ito hace una película que se llama Box, no sé si la recuerdas, Sí. donde construye una caja real, un objeto físico,
y en este cubo va como pegando impresiones fotográficas de fotografías que él hizo. A veces las fotografías coinciden en las distintas caras, se van moviendo, porque claro, van fotografiando cuadro a cuadro este cubo y va animando las imágenes que aparecen en todas las caras. A veces es la misma, a veces está desplazada. Empieza con unas nubes, también monocromo, muy azulada la película. Luego va cambiando de color, monocromo. Y empieza a girar el cubo también, revelando distintas caras. En realidad solo gira 90 grados el cubo, no hace falta girarlo 360. La ilusión se crea perfectamente y haces la mitad de trabajo. Y en un momento de la animación, de 1982, de Vox, veo un edificio y digo, este edificio lo conozco. Este edificio, juraría que es el edificio que Matsumoto filmó en Shift. Bueno, filmó, es vídeo. Esa obra en concreto la hizo en vídeo. Y digo, ¿cómo puedo saber si esto es así? O si es una locura mía. Y digo, vale, ellos coincidieron en la escuela de diseño ahí en Kioto, será el edificio de la escuela. Voy a la web de la escuela y fíjate tú qué casualidad, tienen un Google Earth inserto en la web y empiezo a caminar usando la interfaz del Google Earth por ese edificio, animando muy cutremente, descubriendo el espacio, porque claro, la película de Shift es deshacer el edificio en líneas horizontales, líneas verticales y construir, ¿no? Desplazarlas en el tiempo y construir un efecto 3D espectacular de zoom in, zoom out o de paneos desde la plaza central, del parquecito central, en 360 grados de los edificios que hay alrededor, que lo que hace ese mismo año, porque Shift también es del mismo año, 1982, lo que hace Ito es gira el cubo y va también animando el objeto, en este caso el frente de la escuela, porque sí, buscando encontré y era el frente de la escuela y digo, bien, pero por alguna razón Google Earth no me dejaba entrar al patiecito, entonces no pude animar 360 para ver el espacio realmente como es, porque no lo puedes ver ni en una película ni en la otra. Pero bueno, perdón, me pareció como una cosa como así de descubrimiento y de ir animando ese espacio y encontrarlo de otra manera. También una cosa relacionada con algo que decías ahora es que le gustaba mucho la animación Disney y eso de pequeño, pero tenía prohibido ver las pelis de Godzilla. Su padre no le dejaba ver las pelis de Godzilla. Y otro como momento cumbre en su vida fue cuando le dejó ver por primera vez una película de Godzilla. Obviamente no tiene que ver directamente con su cine, pero sí que en el cine de Ito hay mucho monstruo, fantasma, sin que se vea, ¿no? La presencia en sí, pero hay mucho de ese terror, ¿no? Sí, esos colores y... Sí, yo creo que ese terror más que del monstruo, del estilo del ente, de una presencia externa a ti, se me ocurre que en el caso de Ito es más bien una convivencia de un tiempo pasado con un tiempo presente. Entonces, más que un fantasma que no sabes de dónde viene, quién es o que te está poseyendo la casa, es la permanencia, la impregnación de tus movimientos o los movimientos de otra persona que ha estado contigo en esa casa, que de esto hablábamos justamente cuando hablábamos de Hausu, sí, de esta noción muy, muy japonesa de entender que el pasado y el presente están conviviendo en dimensiones simultáneas pero paralelas, y el cine puede ser como una manera de abrir una brecha entre una y otra y poder mezclarlas y verlas al mismo tiempo. Sí, y justo me hace gracia que comentes esto, porque justo ayer que estaba escribiendo la sinopsis del episodio de las casas embrujadas, cuando tú al hablar de Hausu empezabas a mencionar lo de los objetos, ¿no? Y el sintoísmo y todo esto, estaba pensando, esto tiene mucho que ver con estas películas de Ito. Sí. Totalmente. En la escuela también esto es interesante porque él se inscribió en cine, fotografía y básquet. Que si ves la película de Spacey, que es la primera película que él hizo ya en 16 milímetros. Sí, una cancha de baloncesto. Exacto, sí. Une las tres pasiones porque tiene fotografías sobre atriles en la cancha de baloncesto filmadas en cine, ¿no? Una de las mejores para mí, decir, una animación... sí, a mí es de las que más me gusta también. Como sería una animación de estas que no terminan nunca, porque son como recurrentes, como en ciclo, porque claro, una fotografía contiene las otras fotografías. Sí, es como una especie de... Hay como dos juegos de animación con el propio espacio y con las fotografías estas que están dentro del espacio. Sí. Una animación recursiva, hecha con 700 fotografías, ¿no? ¿Por qué traigo esta colación? Porque también la fotografía, y también lo hablábamos en Hausu el otro día, la fotografía es una instantánea de un momento que pasó. Y el cine tiene la sensación de que es un momento que está pasando ahora. Y él coloca
todo el tiempo fotografías, a veces animadas con una ligera animación, con un loop, usa muchos loops, o a veces la fotografía concretamente física, como en este caso que mencionamos de Spacey en ese estadio de básquetbol, y la hace dialogar todo el tiempo ese pasado, porque evidentemente acá hay una puesta en escena, hubo un pasado en el que él ha hecho estas fotos, las ha colocado ahí, o él ha hecho estos retratos de esta chica que también es un personaje femenino recurrente en esta trilogía de películas entre las que se encuentra Grimm, que no sé, traté de averiguar quién era, pero no pude descubrir quién era, No, una amiga, no, una sí, novia, no lo sé. Pero bueno, ese diálogo entre lo que ha sido preparado a priori, como la iluminación que va cambiando, que sabes que Ito ha tenido que montar esa luz antes de lanzar la cámara y tuvo que haber parado la cámara en algún momento para cambiar la luz, o para hacer esta fotografía o para proyectar estas secuencias de fotografías, y el tiempo presente casi por el movimiento fluido que tiene la cámara, que también hace con muchos travelings, ese movimiento presente, aunque esté todo entrecortado porque hay timelapse, ¿no? Hay stop motion, no es un movimiento fluido como el de, no sé si Cherkassky lo podríamos definir como un movimiento fluido, pero bueno, más cinematográfico, más cuadros por segundo, digamos. En este caso no es así, es bastante, no sé si 12 cuadros por segundo, a veces menos incluso. En las animaciones de ella que vemos proyectadas contra la pared son 5 cuadros, ¿no? Secuencias de 5, casi como un GIF animado que se proyecta contra la pared y demás. Bueno, sí, hablemos concretamente de Grimm. La peli abre con un juego de Ito que parece como primero un ensayo que no le convence porque se repite el gesto, como que lo pruebe de distintas maneras, en donde él filma su propia mano obstruyendo la lente de la cámara, alejándola, acercándola y dejando ver la luz y el paisaje que él está filmando desde su balcón de su casa, de un paisaje urbano, ¿no? Que a veces se obstruye parcial o totalmente con este juego de la mano que va, una mano que está completamente nítida, es de día aún, tiene mucha luz, y se saca las fotos con la mano bastante en foco, ¿no? Y empieza a jugar con una especie de traveling, acercándose, alejándose de este exterior, para empezar a introducirse, retrocediendo la cámara, quedarse en el interior de la casa, ¿no? Saliendo como de este patio para entrar en el interior de la casa. Sí, bueno, y al mismo tiempo que pasa eso va anocheciendo, y con la noche es cuando empiezan, ¿no?, las presencias fantasmales a aparecer en toda la casa, pero es un piso de estos pequeños. Un apartamentito. Sí, hay como una especie de saloncito, ¿no? Luego se ve como la cocina, la puerta, pero es un piso muy pequeño. Y también ayer, cuando lo estaba volviendo a ver, estaba pensando que también es curioso que el otro día hablábamos de que no hay películas de casas embrujadas, o es muy raro, ¿no?, en pisos o apartamentos, que es una cosa más de mansiones. En cambio, todas las películas de Ito, como de estas fantasmales, son todas en edificios dentro de la ciudad. Sí, se pueden entender como casas embrujadas, según como lo mires. Ya habíamos hablado de esto también, de que estas casas embrujadas en un ámbito de la ciudad, en un ámbito urbano, hablan mucho de la soledad y del aislamiento, ¿no? Tenemos una presencia femenina que generalmente aparece como en loops breves proyectados contra la pared o en distintas superficies de la casa. A veces vemos a este personaje femenino haciendo acciones en la misma casa, o sea, es una secuencia de fotografías o tal vez material fílmico que ha sido filmado durante el día, muy probablemente, con colores mucho más cálidos, mucho más iluminados, de este personaje femenino que alguna vez ha habitado esta casa, que ha hecho gestos muy cotidianos, entrañables de la intimidad del hogar, ¿no? De abrir la nevera o abrir la puerta, ponerse un abrigo, abrir la puerta, salir a la calle, sacar la basura, no sé, este tipo de gestos, ¿no?, de la intimidad, que él proyecta sobre la propia nevera o sobre el propio gabinete con las comidas, pero claro, luego empieza a trastocar y empieza a proyectar la nevera sobre el gabinete, empieza a proyectar el gabinete sobre la puerta sobre la nevera, ¿no? Y empieza a crear estos espacios muy surrealistas, no solo a nivel temporal, de decir, vale, que hay una figura que ya no está aquí, que ha estado en algún momento, y sobreimpone esta acción a una nevera que está cerrada, en la realidad, ¿no? La imagen se abre, pero la que se abre es la fantasmal, ¿no? El mueble está cerrado por detrás, que es traslúcido porque es una proyección, y a veces trastoca distintos espacios dentro de la misma casa, o sea, una trastocación espacial y temporal. Sí, yo estaba pensando ahora también que creo que son películas, obviamente, tienen que ver con la memoria, ¿no?, con el paso del tiempo,
pero no solo al nivel no de más de subtexto, no de la temática de la película, sino también de las técnicas que usa, porque la mayoría de lo que hace Ito en sus películas es usar time-lapse, ¿no? O sea, grabación a intervalos de tiempo y superposiciones, que es como la memoria, ¿no? Totalmente. Este personaje femenino la identificamos, la vemos, aunque es el fantasma de la casa. Él, que es el personaje real, es aún mucho más fantasmagórico, pero notamos su presencia porque sabemos que él está moviendo ese proyector, él está detrás de la cámara haciendo estas fotografías, él enciende las luces, las apaga. A veces vemos a él fugazmente pasando para preparar una toma, ¿no? Pero él no es el fantasma es ella. Siempre también hay esta contraposición entre colores cálidos y colores fríos. Por ejemplo, hay un juego hermosísimo con el televisor, no sé si lo recuerdas, que es muy azulada la señal del televisor y proyecta mucho calor de momentos diurnos de esta intimidad proyectada sobre esa pared, sobre ese televisor. Y a veces al revés, a veces el fantasma tiene muchos ecos azulados y es mucho más frío. Sí, son películas estas... Bueno, las de estas son Grimm, Thunder y Ghost, las tres exacto. como que son más parecidas. Y hay unos colores muy intensos también, hay unos rojos, súper rojos, unos azules. A veces hace como un paneo con la apertura del diafragma muy abierta para que se vean las estelas de luz, porque claro, el light painting como técnica es una técnica que él también utiliza en muchas de sus películas. Otra vez, él es ahí como una especie de fantasma, pero él no está nunca, o sea, el fantasma es la estela, el fantasma es la luz. Él es solo una herramienta para dar cuerpo a eso, ¿no? Pero no es un personaje realmente en la película. Y en este caso hay mucho de light painting, si se puede entender así. Lo que pasa es que no es el acto gestual de sus otras películas, en donde hay como también una contraposición entre el gesto y la geometría dura de los edificios y de arquitectura urbana. En este caso el light painting se hace con proyección de diapositivas, muy probablemente, que tienen una temperatura color y tienen una textura y un grano muy, muy particular. Volvemos a lo de Cherkassky, ¿no? Él reconstruye fragmentos de un espacio iluminándolos puntualmente. Lo que pasa es que él no trabaja sobre la película, todo lo que hace lo hace en el cuadro, ¿no? En el momento de exponer esa fotografía original. Entonces enciende un flash de luz o el proyector es su flash de luz y este personaje, ese es el light painting en la película, que es interesante porque tenemos una columna en el living que separa el living de la cocina, y si vas cuadro a cuadro, porque si no es imposible verlo, si vas cuadro a cuadro ves que a veces el proyector está por detrás de la columna y a veces está por delante, lo cual es muy inquietante porque cuando lo ves, tu ojo lo ve, tu cerebro no. Pero tú lo ves, lo notas y no entiendes si es que esto está hecho en postproducción, y es una tapa que le está echando a todo, pero si está en postproducción, entonces la columna debería estar impregnada de la luz de la proyección también. No, es que él está físicamente en ese espacio moviendo este fantasma, esta proyección por delante, por detrás de la columna, y a veces, por ejemplo, en la puerta de entrada de la casa, cerrada, la abre en sobreimposición y crea un espacio exterior muy profundo, oscuro, ¿no? Del hall, no sabemos, del pasillo de esta casa, en donde este personaje femenino a veces se va por ahí, camina, no regresa, que me parece fascinante. Y aparte, no solo eso, porque claro, tengo la sensación de que esas primeras películas no tenía todavía un motion controller. Me da la sensación de que lo hizo a pulso. A ver, tiene un trípode, tiene un dolly, pero a pulso en el sentido de que va él moviendo cuadro a cuadro la cámara o filmando con stop motion, empujando, ¿no? Porque ves que no es perfectamente fluido, no es que está controlado por un motion controller, cosas que sí tiene luego en otras películas posteriores, ¿no? Entonces también tiene ahí como un efecto muy interesante casero, de alguna manera, más gestual. Y aparte de todo esto que estamos contando y de todos estos universos de tiempos y de planos y de superposiciones, empieza a rotar la cámara, que también es una cosa que hace mucho en películas anteriores. Rotar, me refiero a pivotear para hacer paneos por toda la casa. Tiene 2 o 3 películas que son solo paneos dentro de un espacio. Sí. Exacto, porque eso te permite cambiar los puntos de fuga, te cambia absolutamente toda la percepción del espacio, el panear la cámara, ¿no? Y te confunde completamente en cuanto a las distancias respecto a los objetos. Pero no solo eso, también como que bascula la cámara y la hace rotar
en el otro eje, o sea, uno en el eje X y otro en el eje Y, y empieza a hacer rotaciones 360 en donde parece como cuando salen las noticias de los newspapers que ¿no? Noticias extra, y que vienen girando, pues eso, va girando como 360 estos planos que también son a una velocidad increíble y son muy desconcertantes también. Una vez que estabas haciéndote un poco al espacio, entender qué está pasando, te lo deconstruye completamente. Pero no a través del montaje, del collage, como hace Cherkassky desde la postproducción, no sé cómo llamarlo, desde el laboratorio, digamos. Postproducción no, porque es antes de la exacto, producción, ¿no? Pero exacto, sí. desde el laboratorio, sino desde la óptica propia de la cámara, ¿no? Desde ese original, no desde la copia. Y también a veces, y esto me parece ya como rizar el rizo, pero que es exquisito como lo logra, usa el efecto Hitchcock. Entonces está acercándose, está haciendo el zoom out y está proyectando sobre una cosa que tiene otros puntos de fuga, y es un efecto tan desconcertante para la percepción, ¿no? que me parece fascinante. La banda sonora no hemos comentado, una composición fantástica. Bueno, aquí es de un músico la banda sonora, sí. Yosuke Inagaki, con quien de hecho ha colaborado muchas veces, sobre todo en sus trabajos como estudiante. Bueno, y después, porque esta película ya la hizo estando egresado, él se egresó en el 83, esta película es del 85. Es excelente, la banda sonora es increíble. A ver, sí, es que en general en el cine experimental el sonido tiene un peso que no tiene tanto en la mayoría del cine tradicional, entre comillas, digamos, sí. A ver, que la banda hace o deshace, sí, en una película experimental más que ninguna otra cosa, ¿no? Hay una secuencia que creo que es la más violenta, tal vez, por el montaje de toda la película, en donde por primera vez vemos planos detalles de los objetos de la casa. Está el gatito que saluda, hay un reloj que es un elemento muy recurrente en la filmografía de Ito, que es curioso siempre ver un reloj filmado, o fotos de relojes, o un reloj filmado en stop motion. Siempre es como una sensación muy extraña, ¿no? Como que pone evidencia la discontinuidad del tiempo, ¿no? Y electrodomésticos de la casa, ¿no? Casi como, no digo una publicidad, pero es como de repente el pop, ¿no? Una película que era totalmente atemporal y universal, y de repente la ancla completamente en la cultura consumista japonesa, bueno, 2 electrodomésticos, tampoco que tenga una colección ahí de electrodomésticos, pero que no tenían nada que ver con el resto de la película, y que baja, ¿no? Un poco a tierra y ancla un poco a esto cuando él justamente está atravesando por esa transformación final. Que no sé qué interpretación darle, honestamente, no sé, tú, Blanca. Es que no lo sé. Puede ser simplemente que la casa es tan pequeña que lo único es que casi lo que hay, un sofá, una nevera, no sé, más muebles realmente, ¿no? Es como lo único que hay casi en la casa. Sí, pero podrían haber puesto los objetos, porque mantuvo la película, que ahora no recuerdo cuánto dura. Más 8 o menos minutos. como, sí. No necesitaba apelar a los objetos tampoco, ¿no? Pero hizo esta fotomontaje al final de la película, como es inquietante, ¿no? Porque rompe completamente con la atmósfera, como que tal vez está sugiriendo que ahora la película va a ir por otro lado, pero no, es justamente en el momento en el que se acaba. En el final de la película él regresa a ese exterior y vuelve a obstruir la imagen con su mano, pero ahora su mano no es nítida, no está en foco como estaba durante el día. Está fervorosa, está moviéndose, está convirtiéndose en un fantasma, está adoptando la técnica de esta mujer que se ha ido y se está desintegrando, ¿no? Y ahí se acaba la película, como que es el proceso de rememorar y de reconstruir y de traer a la vida, de animar a esta persona que ya no está en la casa, lo está él virtualizando, convirtiendo en un recuerdo de sí mismo, ¿no? Está perdido en sus recuerdos en lugar de vivir el presente. Bueno, o también podríamos entender, ¿no?, que al final tú también serás un fantasma, ¿no? Tú estás recordando a este fantasma, pero luego... Sí. Todos terminaremos. Todo es efímero, sí. Todo es efímero. Bueno, hablemos de Kitchen Sink, 1989, de Alison McLean. Esta, creo, es muy diferente a las dos anteriores, porque esta, de hecho, no es una película experimental. La historia puede ser más o menos
extraña, pero no diría que es un corto experimental, es más tradicional en un sentido de que hay una historia más literaria, digamos, entre todas las comillas que queramos, ¿no? Alison McGlynn es canadiense, es nacida en Canadá, pero de adolescente se fue a vivir a Nueva Zelanda y es allí donde empezó a hacer cine. En un momento dado intentando desarrollar más películas y todo esto, que es súper difícil, ¿no? Acabó en Estados Unidos intentando sacar adelante un largo, Ella había hecho videoclips, sobre todo, es gracioso que yo esto no lo sabía, que es quien hizo ese videoclip que odiamos todos, de Natalie Imbruglia de Thorn, esa canción. Que, sí. Bueno, pero esto antes de que ella fuera famosa, antes de que Natalie Imbruglia diese aquel pelotazo, ¿no? Que fue antes, esto fue después cuando ella se hizo famosa, pero bueno, que hizo varios vídeos para ella, no solo ese. Ahí sí que me imagino que debió de ganar un poco de dinero y quizás gracias a eso, no lo sé, se fue a Los Ángeles a intentar desarrollar un largo, pero bueno, que no acabó de salir adelante. Ha hecho un par de largos, pero ninguno de ellos es conocido, yo no los he visto, no puedo opinar gran cosa. Lo que sí, ha trabajado mucho para la televisión americana, para muchas series muy conocidas, no sé, desde Sexo en Nueva York hasta la más de culto así especial es Carnival, que no sé si la habrá visto mucha gente, pero bueno, es una serie de la HBO que solo tuvo una temporada. Y bueno, Kitchen Sink, ya decíamos un poco de dónde venía, de una convocatoria de una beca del Instituto Neozelandés del Cine, ahora no recuerdo, lo tenía apuntado por ahí, pero vamos, de memoria no recuerdo cómo se llama. Entonces había dos cosas importantes. Una es que no podía durar más de ciertos minutos, no tenía que durar 10, 15 minutos como mucho. Y otra cosa es que había una limitación de presupuesto. No sé cuánto dinero era, pero bueno, nos podemos imaginar que poco. Entonces de aquí Alison McGlynn piensa, bueno, en una historia. Es una mujer que está fregando los platos en su casa tranquilamente y de repente hay como algo, ¿no? En el desagüe, como un pelo, algo lo típico, ¿no? Que estás fregando y de repente ves allí, no sé, un pelo, un cacho de algo y empieza a tirar de esta cosa y acaba saliendo una especie de engendro de allí. Un poco David Lynch, Eraserhead, ¿no? Así una especie de bebé raro, asqueroso. Un feto abortado, sí. Diría yo. Sí, un poco feto abortado. Porque el pelo como que se va convirtiendo en un cordón umbilical, sí, ¿no? A medida que lo va sacando. Está adjunto a un feto que supongo que es este mito urbano de pensar que hay mujeres que abortan y tiran los fetos en el váter, ¿no? Sí, quedan ahí... le puedes dar muchas interpretaciones. Quedan ahí trabados en las cañerías, básicamente. Pues eso, básicamente. Y aparte todo cubierto de pelos, que es como una cosa también muy femenina, se nota, ¿no? Estas cosas a los hombres no se les ocurriría, tal vez. Esta obsesión que tenemos nosotras con nuestros pelos en las cañerías y cómo se van acumulando y que los tenemos que sacar y limpiar. Este feto está completamente envuelto ahí en pelos largos femeninos, cabellos. Bueno, no sé si femenino, porque de repente el feto ya no es un feto. No, es que no son del feto, no, los cabellos sí, no son del feto. Pero cuando el feto de repente es un hombre, está lleno de pelo. Vale, vamos a hablar de esa evolución. Pasa todo el tiempo en la película que ella tiene una reacción de repudio y fascinación a la vez. Sí. Que es la misma que tenemos nosotros. Sí. Viendo. Sí. Que tienes una imagen realmente muy desagradable de un feto, pero bueno, ella lo envuelve en una bolsa de basura y lo arroja a la basura. Y se pone, se pone a leer una revista o no sé qué y empieza a acariciarse el pelo. ¿Sabes cuando sin pensar empiezas a enrolarte el pelo, ese gesto como de cariñoso contigo misma, no sé? Y se nota que no puede quitar de su mente, obviamente no puede quitar de su mente ese feto que tiene en el cesto de basura. ¿Y qué sucede? Va a buscarlo y se lo vuelve a llevar a casa, sí. Lo pone en la bañera, llena la bañera de agua, el feto se hidrata y como que en un momento ella se descuida porque está hablando por teléfono, deja la cañería así corriendo. No es porque llama a la puerta, ¿no? Una niña que está vendiendo... Primero llama a la puerta una niña que está vendiendo como una Girl Scout que que está vendiendo galletitas o algo así, ¿no? Mira que le he dado 1000 vueltas y sigo sin entender realmente el peso de ese momento en la película, te juro que me desconcierta completamente, pero bueno, sí que ella evidentemente no tiene mucho contacto con el exterior, tal vez era para graficar eso, ¿no? Que ella vive en su casa sola y le cierra la puerta a la niña, esta pobrecita no la ayuda.
Entonces cuando vuelve a la bañera, que ya está rebasando, ¿no?, el agua, está inundando la casa, este feto se ha convertido en ¿qué? En un hombre adulto, pero una especie de neandertal, ¿no? Porque está cubierto de pelo por todas partes. Y no sé si notaste que cuando ella está hablando por teléfono en paralelo con la evolución, digamos, de un feto a este hombre, hay un póster de King Kong detrás. Sí. Bien, entonces tenemos ahí un hombre adulto de neandertal, o no sabemos, un cromañón casi, más que neandertal, totalmente cubierto de pelos, no sabemos qué. ¿Y qué hace ella con este objeto, con este personaje? Va a buscar, bueno, revuelve un poco la casa y encuentra una cuchilla de estas típicas cuchillas de hace, ¿no?, que ya nadie se afeita una usando navaja. Eso, una navaja. Pero una muy masculina, o sea que sí. Sospechamos que aquí ha vivido sí, hay un una hombre foto que Exacto. entendemos que igual era de su padre o no. Yo entendí que era de una pareja, no sé si pareja, recuerdas que sí, ella no abre un mueble y hay una foto de ella con dos hombres de su edad, sí. de su misma edad, ¿no? Me da la sensación del que está con el sombrero mirando para abajo, no sé por qué, que esa era su pareja y sospechamos que esa navaja es de su ex, ¿no? No lo sabemos. Sí, es un poco extraño porque es una película de los años 80, yo no creo que en los 80 nadie se afeitase con esas navajas, pero no, bueno. Podría ser de su padre. Lleva bueno. como un sombrero de explorador el de la foto, ¿no? Es como... Tal vez es su padre, puede ser. No sé. Sí, pero es de de un alguien, hombre muy probablemente. Sí, es de un hombre y se pone a afeitar las piernas, ¿no? De este ente físico en este caso. Y bueno, obviamente las piernas, todo el cuerpo, todo la cara, empieza, todo. pero es que en un momento le corta sin querer, ¿no?, una pierna y ella como se asusta porque no sé cómo llamarlo, hombre. Ente, podemos decirle. Sí, claro, lo que pasa es que es un ente físico, no, sí. No es un ente... está como en coma, digamos, no se sabe muy bien si está vivo o muerto, y ella lo corta y sale sangre, ¿no? Entonces muy muerto no debe estar, pero es como que se asusta, pero el hombre no reacciona, sigue allí como en su estado comatoso, pero sí lo afecta, lo afeita completamente, las piernas, el cuerpo, sí, la cara, todo. ¿Lo viste? Ay, es verdad, lo mete en su cama. Lo viste y lo mete en la cama y duerme con él. Y duerme con él abrazada a él. Totalmente inconsciente. Sí, todavía. Sí, inconsciente. Y por la mañana sigue así y al final terminan metiéndolo en una bolsa de basura, ¿no? En plan, esto es un muerto, no sé. Pero se quitó las ganas de dormir con alguien esa noche, al menos. Porque es muy raro, ¿no? Que después decida ponerlo en una bolsa de basura. Sí, no es sé. todo... A ver, la trama es toda un poco extraña, ¿no? Pero de repente entonces se da cuenta de que está respirando dentro de la bolsa de basura. Y ahí hay otro momento que está como indecisa, ¿no? ¿Qué hace? No sé. Abro la bolsa, ¿qué hago con esto? ¿No? Pero sí, termina abriendo la bolsa. Usando la navaja. Usando la misma navaja, sí. Y entonces resulta que el hombre está vivo, ahora sí. Parece que después, ¿no?, de hidratarse y dormir y... Un poco de descanso, le vino bien. Él es casi como un animal, ¿no? La primera reacción es de supervivencia. Lo primero que hace es quitarle la navaja de la mano. Sí, hay como un forcejeo entre los dos, ¿no? Que no sé, ella es como que piensa que la va a matar, pero no, es simplemente que le quiere sacar la navaja de la mano, ¿no?, para que no le haga daño. Entonces de repente pasa algo como más sensual, sexual, no sé, no sexual en sí porque no hay nada sexual en la película, no explícitamente, pero sí ahí hay como una especie de abrazo. Y hay algo muy importante también, que es que él le hace el gesto en el pelo de acariciarle de los rulos, ¿no?, que ella se hacía a sí misma. O sea, se ve que a ella le gusta que le acaricien el pelo. Sí, es como una película para fetichistas del pelo. Sí. Él le acaricia el pelo y ella está de espaldas a él y le empiezan a tocar el pelo y no se puede resistir, ¿no? Tiene que girar hacia él y besarle. Le enseña un poco cómo besar, porque es un poco torpe, un poco cromañón. Sí, es como un animalito, ¿no? No sabes muy bien... Pero guapo. Sí, no está mal. Sí. Bueno, ella empieza a notar, ¿no? Le toca así el cuello y nota como que hay algo ahí duro, un pelo de estos tiesos. Sí. Y se empieza a poner un poco nerviosa, ¿no?, con el pelo ese. Lo típico, ¿sabes? Cuando te tocas en la cara y notas que hay un pelo ahí. Sí. Los que salen de los lunares, sí. O algo así. Ese rollo, sí. Y entonces ella es como que lo toca y dice, ay, no, sí, no, pero de repente es como que no puede con ello y empieza a tirar del pelo para sacárselo. Y no es un pelo, empiezas a tirar del pelo y sale ahí pelo y pelo y pelo. Y hay un plano súper
cercano del pelo saliendo ahí como de tirando de la piel, que empieza a salir como un pelo más gordo, y esto es como muy asqueroso. Es muy body horror esto, sí. Sí, sí. Hasta que tirando del pelo, pues... Él grita de dolor, ¿no? Como que lo ha matado, no sabemos, como casi como que está perdiendo la vida, ¿no? Y ella se queda como horrorizada diciendo, uy, le he dado vida y ahora también me lo cargo. Sí. Él grita y se va la imagen a negro y escuchamos algo que suena como un disparo y algo que suena como agua, como un cuerpo que cae en el agua o algo así. Y ahí se acaba la película. O sea, la resolución está sobre ese negro en banda sonora, no en la película en sí, aunque sospechamos que el grito es un grito mortal, ¿no? De agonía. Sí, a ver, sí, se muere. Lo mata ella, digamos, sin querer, pero lo mata, sí. Puede ser. Yo no estoy tan mata, segura, no pero sé. Bueno, podría ser. Una película muy, muy extraña. Blanco y negro, hemos dicho, blanco y negro, alto contraste, hemos mencionado, ¿no? Sí, no, creo que no lo habíamos dicho, que es en blanco y negro. Sí, es una película extraña y a la que le puedes dar muchos sentidos distintos. A ver, una cosa obvia es que hay algo sobre la maternidad y no eso de que sea un feto, que sea una mujer, ¿no? Que le da la vida, luego lo mata, no sé, hay muchas lecturas ahí. Pero, por ejemplo, la directora dice que en realidad ella no la veía tanto por ahí, ¿no? Lo que pasa que, claro, es una película de finales de los 80, ¿no? Que muchas veces se mete en temas feministas. Pero también Alison McLean dice que ella que no la veía tanto por ahí. Porque por un lado, claro, ya estamos casi 90s, no es la época dura del feminismo 70s, ¿no? Donde tenía más sentido darle lecturas feministas a según qué. Ella dice que en realidad para ella tiene más que ver con la metamorfosis que con el nacimiento en sí, ¿no? Sí, de hecho ese saco de basura es como una crisálida, ¿no? De Sí. este bicho. Y también el pelo ese duro del cuello, la mosca de Cronenberg, ¿no? Totalmente. Hay ahí. Y una de las cosas que dice ella es que a ella le interesan como los cruces de géneros, ¿no? Y decía que sí, que hay una influencia de la mosca en esta película, porque hay dos cosas, ¿no? Hay por un lado la metamorfosis de este ser raro, que no sabemos muy bien si es humano o qué, pero también hay como una historia de amor, ¿no? Y en La mosca de Cronenberg también hay una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Es una peli de género fantástico, pero también tiene un peso bastante importante la historia con la novia. Pero también otra película que me parece muy interesante, que ella menciona como inspiración, es la de la mujer en las dunas, que creo que es una peli que ya hemos dicho alguna vez que tendríamos que hablar de ella, que es una película que a nivel temático no es que tenga una relación súper directa con esto, pero sí que es verdad que es una película donde hay una relación amorosa sexual súper extraña, donde hay una importancia de la textura de no materiales, la arena, hay un agobio en esa película, ¿no? Hay también una mujer en la película esta de las dunas, es una mujer que no se sabe muy bien de dónde ha salido, qué es, ¿no? Y estas son las dos que ella menciona como inspiraciones directas para Kitchen Sink. Que también me parece interesante, que es una película, ¿no? Que es body horror feminista en cierto sentido, ¿no? Pero una época en la que esto prácticamente no existía, que es un género del que ahora se está hablando mucho, ¿no? Con películas más ahora vienen casi todas de directoras francesas, ¿no? Pero que durante estos últimos años, Titán, La Sustancia, ¿no? Y todas estas, es como que están poniendo el body horror feminista en un están haciendo primer heavy plano, las sí. chicas, sí, Y muy bien. que esta película es de hace, del 89, yo que se han pasado un mogollón de años. Y todo eso ya está ahí. Totalmente. Una cosa curiosa es que aquí el body horror está en el cuerpo del hombre, no en el de ella, es el del hombre. Pasemos a Beat, el apartamento de 1968 de Jan Svankmajer. Jan nació en 1934 en Praga y uno de los puntos, así como habíamos hablado de Ito cuando descubrió a Matsumoto, uno de los puntos que tuvo él es cuando a los 8 años sus padres para Navidad le regalaron uno de estos teatros muy artesanales. Hay mucha tradición en la República Checa de utilizar títeres, ¿no? Títeres, marionetas, todo tipo de muñecos y animarlos. Hecho, a ver, los dos animadores checos más famosos, uno es Svankmajer, pero el otro es Jiri Trinka, ¿no? Que es marionetas, sí. También, sí, hay varios, también. Pero que hay, sí, en Checoslovaquia hay una tradición muy importante de stop motion, marionetas, sí. Entonces,
Jan lo que siempre le ha movido y le sigue moviendo es, y esto tiene mucho que ver con Cherkassky, con Kubelka que habíamos mencionado antes, es la fisicalidad de las cosas. Por eso siempre trabaja en formato analógico, por eso siempre trata de hacer que todos sus efectos y todas las acciones pasen en la película y que se puedan resolver de manera mecánica o de manera artesanal, ¿no? Con stop motion, con pixelación y demás. De hecho, creo que solo hay un pequeño momento de dibujo en toda su carrera, que es una escena muy concreta en Pequeño Otik, que está la madre amamantando a la criatura Otik y tiene que salir leche del pecho y sé que no podían hacerlo analógicamente, entonces bueno, lo terminaron dibujando. No lo pueden hacer analógicamente, sino lo podían hacer con muñecos, ¿no? Pero toda la película es o con imagen real, con actores, o a través de animación de objetos, que esto también tiene mucho de, no digo de Shinto, porque lo relaciona más tal vez con tradiciones más estructuralistas, más de Europa del Este o de Europa en general, pero el peso de los materiales y cuanto más roto, cuanto más currado, cuanto por más manos haya pasado ese objeto, más historia, más valor, más magia, más encanto tiene, ¿no? Cada vez que lo escuchas a Schwankmajer hablar o le hacen alguna pregunta de qué relación tiene con los ordenadores, o si algún día va a hacer alguna animación digital, también qué preguntas, pobre, le hacen, porque ya lo he dejado muy claro muchas veces, pero siguen insistiendo, ¿no? Contesta esas preguntas diciendo, es que a mí la realidad virtual no me interesa. Que me encanta porque está haciendo una analogía entre todo lo que sea digital con la realidad virtual. No hay diferenciación para él. Y te lo pones a pensar y no la hay. Porque lo digital es una realidad virtual. Y me vuelvo la cabeza, Blanca, ¿qué crees que te diga? Tiene toda la razón. Bueno, entonces él llama a lo digital realidad virtual. A él le interesa la realidad física concreta de las cosas. Hay unas temáticas muy recurrentes en toda su obra que él lo define como, sí, es verdad que son recurrentes en mi obra, pero que son los temas de todo el mundo: la infancia, el sueño y el erotismo. Evidentemente es una persona que tiene muchísima imaginación, que tiene una conexión muy sensual, muy táctil con las cosas, que pasar de un objeto a la animación para él es lo más normal del mundo, pero que la animación en realidad a él se la repanfinfla. De hecho no entiende la animación como una técnica. En realidad es la vida propia de los objetos a los que él facilita simplemente que se puedan expresar de alguna manera. Y la animación llegó mucho después. O sea, él empezó pura y duramente con marionetas que ya por la propia mecánica del animar este tipo de objetos, ya sea porque le introduces una mano por dentro del cuerpo o porque la manipulas con hilos, de eso, de manipulación, de hay una fuerza superpoderosa, una inteligencia que no aparece en cuadro, invisible, que es el marionetista que está arriba o el puppeteer que está debajo del escenario, que dota de animación y de vida a estos objetos. Pero es una fuerza que le excede completamente al objeto. Está totalmente supeditado a esos poderes, ¿no? Y de hecho cuando él trabaja con actores, muchas veces él es como el marionetista de estos actores, los utiliza como objetos y los tiene que posicionar en distintas posiciones. Sí es importante que él dice que no anima personas, él solamente anima objetos. En muy pocas ocasiones ha utilizado la técnica de pixelación, que es la de animar personas, como en el caso de Food, por ejemplo, concretamente, que esa peli sí tiene bastante más de pixelación, o tiene que animar con pixelación a una persona porque no le queda otra, porque esta persona está interactuando con un objeto animado. Entonces no puede filmar. Por ejemplo, en la película esta, se ve claramente en Beat, en el apartamento, que cuando él aparece y él hace sus acciones es película, es 35 milímetros y fluye como una película. No hay ninguna animación ahí. La animación empieza cuando se empieza a trastocar esta realidad y los objetos empiezan a rebelarse contra él y a cobrar vida, ¿no? Él considera el hacer cine y animación como una autoterapia, pero no lo considera como algo masturbatorio, en el sentido de, sí, te voy a alargar todas mis pesadillas, mis mambos y mis problemas mentales. No, él entiende siempre como un punto de partida tal vez lo experiencial, las ansiedades o los placeres, porque no es solo la ansiedad, él lo mueve mucho el humor, lo mueve mucho el placer de ver cosas, pero trata de que no se quede ahí, trata de que eso sea simplemente un vehículo o un disparador para hablar de un tema social. Entonces él llama a muchas de sus películas, sobre todo a este tipo de películas como Beat, psicosociales, ¿no? Porque es verdad que hay un aspecto muy psicológico, interno, no explícito de los personajes, pero que tú, desde fuera, empiezas a tejer paralelismos y empiezas a atribuir significado a objetos, a cosas que pasan,
y las transformas en una alegoría de algo que realmente está hablando de algo que es mucho más allá, va mucho más allá de esto, que tiene una dimensión social, ¿no? Que también es muy típico de gente que está haciendo cine dentro de un sistema político opresor, Sí, como el comunismo. obviamente. O sea, en esta película creo que es muy claro, sí. Pero en todas las películas hay algo de esto también, y que es interesante porque esta película es justamente de 1968, que es cuando viene lo de la primavera de Praga. Entonces se empieza a fomentar la libertad de expresión, se empieza a relajar la censura, se empiezan a abrir nuevos espacios, ofrecer más apoyo para la creación artística y demás. Y el gobierno soviético entiende la primavera de Praga como un eslabón para la caída del bloque, ¿no?, comunista, y de inmediato, en agosto de ese mismo año, invaden Checoslovaquia, toman Praga, fuerzas de Polonia, creo que de Hungría también está metido, rusas evidentemente, se cargan a este tipo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que estaba tratando de hacer estas reformas, no se lo cargan, lo meten preso, y ajustan aún mucho más la tuerca de la censura, de la opresión, y empiezan a perseguir a artistas, a gente creadora y demás, entre ellos a Schwankmajer, que en un momento creo viajó a Austria, volvió, estuvo en París. Lo concreto es que le incautaron un montón de las películas previas que le había hecho ese año, y las películas posteriores que empezó a hacer prácticamente no tenían forma de ser estrenadas públicamente, solo se podían ver en el extranjero. Entonces, esta película de 1968 posiblemente es una de las más desconocidas de Schwankmajer, porque estuvo guardada en un cajón de la censura durante muchos años, hasta que finalmente se dio a conocer, ¿no? Entonces hay un montón de pelis que han quedado un poco ahí en el olvido, en este momento de transición en la vida de él. Y de hecho, un poco más adelante, en los años 70, le prohíben a Schwankmajer, después de una trifulca que tuvo él con la gente del Instituto de Cine, cuando estaba haciendo El Castillo de Otranto, ni más ni menos, le prohíben hacer cine. Como 10 años, que tuvo hasta 1979, me parece. Y él dice, vale, pero no me han prohibido hacer animación. Entonces empieza a animar sin personas, empieza a centrarse en los objetos, porque como sucede todavía lamentablemente hoy en día, mucha gente entiende que la animación es de niños, es con cosas de niños, sobre todo de marionetas y de objetos. Entonces ni preguntaron qué estaba haciendo, ni lo estuvieron revisando. Él estaba trabajando ahí con sus muñecos y haciendo sus cosas, ¿no? Ahí es cuando empieza a dedicarse a hacer largometrajes y demás, ¿no? Porque realmente ahora está solo haciendo largometrajes. Su último largometraje creo que es del 2018, Insectos, que bueno, es otro tema que tiene puntos en contacto con Ito, y tal vez en el post podemos mencionar. En cuanto a sus técnicas, siempre trabaja con objetos físicos y habla un poco también de la decadencia típica de los objetos decaídos y derruidos, que son una metáfora de la opresión y de la corrupción y el decaimiento de la mentalidad comunista en este caso. Y tenemos este personaje un personaje masculino que está vestido, joven, que está vestido con un traje, ¿no? Un empleado público muy probablemente. De repente se abre la puerta de este espacio, que por el momento no sabemos muy bien qué es, se abre esa puerta y una fuerza invisible arroja a este personaje en este espacio, ¡pam!, cierran la puerta tras él, con un poco de animación de stop motion, vemos como la puerta como que se va clavando, se va sellando tras él, y este personaje se encuentra de repente, sin saber muy bien cómo ni por qué, en esta habitación donde hay una mesa, una silla, unas paredes derruidas, y lo primero que ve son unas flechas pintadas, que esto también tiene mucho de trinca, ¿no? Unas flechas pintadas en el suelo con tiza, y lo primero que hace es como eso, se arrodilla y empieza a seguir desesperadamente esas flechas, que me parece una denuncia impresionante también, como de pensar que a veces la gente no sabe qué hacer si no le indican qué es lo que tiene que hacer. Es una marioneta, pero no tiene hilos, él solo por su propia voluntad está siguiendo ciegamente a dónde van estas flechas, que obviamente no van a conducir, ya te lo sospechas que no van a conducir a ningún lado. No hay mucho por recorrer, todas las puertas están cerradas, entonces pues se sienta a la mesa. Hay una parte donde intenta comer, hay otra, ¿no?, donde intenta mover los cuadros. Intenta comer. ¿Por qué dices que intenta comer? Porque creo que es importante. Bueno, intenta todo lo que pasa en la película, digamos que lo intenta, porque en ningún momento consigue hacer nada de lo que quiere. Todo el rato la realidad, digamos, los objetos se están revelando en su contra y no puede hacer nada de lo que él pretende hacer. Cuando quiere comer una sopa, tiene una cuchara que es un colador. Cuando quiere comer el huevo es tan duro que no lo puede romper.
Sí, es tan duro que rompe la mesa, rompe la pared. Hay un momento que intenta beber y la jarra, ¿no? Que es una jarra de cerveza, se va haciendo pequeña, grande y al final lo que se bebe es como un dedal de cerveza. Hay un momento que intenta también, ¿no?, recolocar unos cuadros torcidos Sí. en la pared. Hay un cuadro que está torcido al nivel de él y hay un cuadro más arriba Sí. un poco inalcanzable que está, no sé si torcido para el otro lado o está recto. Sí, sí, no, están los dos torcidos. El que está abajo, más accesible, que está torcido, es una foto grupal. Es una foto, sí, como de alguna universidad o algo así, ¿no? De un montón de tíos. Con una cruz con- cristiana, sí. todos en el uniforme, ¿no? Todos vestidos de negro. Sí, hay una mujer también metida entre las fotos, sí. Y arriba hay un retrato de una mujer con los pechos desnudos, que alguien le ha roto un ojo de la cara y uno de los pechos está desgarrado, ¿no? Pero el otro pecho está ahí, más o menos se mantiene, se puede ver. O intenta recolocar uno de los cuadros y el otro se mueve al mismo tiempo y no. En la dirección opuesta, ¿no? Como Sí, si y endereza entonces, uno, se torce sí, el otro. intenta sujetar el de abajo, pero no llega al de arriba si está sujetando el otro y no hay manera de que esos dos cuadros. Es como que la religión tiene un conflicto con la religión, la autoridad. No sabemos muy bien de qué. No, porque no se sabe muy bien si es una orla universitaria o algo así, ¿no? Una Puede foto. ser, sí, sí. Pero bueno, sí, es algo relacionado con la autoridad de alguna manera. Y la otra es más una imagen erótica, ¿no? Y es como que no se pueden coger las dos al mismo tiempo. Es o una cosa o la otra. Y luego hay un momento muy interesante, de hecho es una de las primeras cosas que sucede, que es que la luz empieza a bajar, una bombilla desnuda colgando del techo empieza a bajar, el cable se empieza a extender y se empieza a balancear como si fuera, y estoy tratando de encontrar esas palabras desde esta mañana, a ver si me puedes ayudar, Blanca, es como un wrecking ball. Ah, vale, sí. Es que no sé cómo se llama eso en castellano. Una bola de estas de demolición. De demolición, ¿no? sí. A ver, es una lámpara de cristal, obviamente es muy frágil, pero esta lámpara no es nada frágil. Empieza a golpear como un wrecking ball, una bola de demolición, la pared, hasta de hecho hacer un boquete, un agujero en la pared por donde entra una luz blanca y pura del exterior. Y él por fin ve luz y va como una polilla a la luz corriendo a ver qué hay fuera, se asoma y qué le pasa. Aparece un puño desde afuera, ¡pah! Mecánicamente le estampa unos 5 golpes así en la cara, ¿no? Como repitiendo ese gesto también muy chiritrinca. O sea, no te puedes asomar afuera porque... No, bueno, a ver, es que al final toda la película es eso, ¿no? Estás encerrado en un sitio donde no puedes controlar lo que pasa, es como que todo se te come y en el momento que intentas salir de ahí hay fuerzas exteriores que no te dejan. A ver, y es obvio que ahí hay, sí, una alegoría de dictaduras, comunismo. Una cosa muy típica también de Schwankmajer es esta desintegración y transformación. Por ejemplo, es muy común, no sé si te acuerdas en Dimensiones de Diálogo, que estos personajes que se comen unos a otros y los van transformando. Una obsesión con la comida, por empezar, y con lo grotesco que es el proceso este químico de meterte una hamburguesa que tiene un aspecto fantástico, o una salchicha, y transformarla y la largas por el otro agujero con una estructura química muy como un proceso alquímico, ¿no? Esta alquimia que le encanta y que tiene que ver también con la desintegración de los objetos en su materia prima y la recomposición a partir de esa materia en otra cosa o en una alteración de esa misma cosa. Y en prácticamente todas sus películas hay objetos que se desintegran a su materia prima, ¿no? Sí, aquí es la cama, sí, hay un momento que Se que convierten echa a serrín dormir y se directamente. convierte en serrín, sí, se queda sepultado en el serrín. Hay un plano que, bueno, a mí tal vez me encanta por la asociación que tiene con una película anterior de él. Si está el 68, creo que la de Juegos con Piedras es del 65. Solo son piedras de distintos colores, distintas formas y tamaños, que aparte va rompiendo a veces y hace composiciones formales de diálogos entre piedras negras, blancas o piedras lisas y rayadas, ¿no? Cosas así. Y es curioso porque, claro, estas piedras aparecen cuando él abre el grifo del agua, se ensancha el grifo, ¿no? Y deja caer una piedra tan grande que rompe la vasija donde él iba a contener el agua. O sea que ni siquiera tiene agua, está totalmente de últimas, ¿no? Y hasta en un momento la propia casa empieza con los clavos en las paredes, le empieza a atacar y le arranca la ropa hasta casi dejarlo prácticamente desnudo, ¿no? Es interesante porque en un momento aparece un personaje de fuera, no sé si lo recuerdas, que tiene un bombín, parece casi como... A mí me hizo acordar Entreacto, no sé.
o un poco a Hans Sí, porque es Richter, un tal vez a poco- sí, la de los sombreros como- estos que sí, vuelan. pues lleva un bombín y una gallina, ¿no? Es como... Tiene mucho de este, entre el dadaísmo y el surrealismo francés o alemán, ¿no? Este personaje que aparece con una gallina en cámara lenta, que eso es muy de entreacto también, ¿no? Cuando va corriendo así en cámara lenta dentro de la casa con la gallina y un hacha. Es un personaje, bueno, que tiene una pinta así como más de rico o de político, no sé, un aspecto así, sí. Y dices, bueno, por fin algo, ¿no? Aunque tenga que matar a la gallina, pero no, claro, le deja el hacha, se lleva la gallina y con el hacha lo único que puede lograr es abrir una puerta y que encuentra del otro lado. Hay una pared con nombres escritos que es muy como de cárcel, ¿no? De que ahí ha habido gente encerrada. Lo típico que es como me voy a morir aquí, pues al menos dejo mi nombre escrito en la pared para que alguien en algún momento recuerde. Él deja su nombre ahí y te lo pones a pensar como guionista y dices, este es un muy buen final para una película que es imposible de cerrar bien, satisfactoriamente, realmente. Sí, a ver, hay partes que tienen más que ver con el surrealismo, también hay otras que tienen más que ver con el dadaísmo y ese humor absurdo, que no es solo dadaísta, creo que también es un humor típico checo o de Europa del Este, ¿no? Tiene un sentido del humor muy particular, entre humor negro, absurdo. Un humor muy heredado del surrealismo también, Sí. ¿no? Porque más que risa, ¿no? Sí, ese humor que de decir, sale más de la extrañeza, ironía. sí, la ironía, la extrañeza, más que de algo cómico en sí, ¿no? Sí, hay este encontronazo entre dos realidades, ¿no? Está la fuerza, la vitalidad, el liricismo de, no sé, de grandes discursos que se enfrentan con la crudeza, la simpleza y la obtusidad de la realidad, ¿no? Ese sentimiento que es humorístico porque te rompe todas las expectativas, pero es un humorístico un poco triste, Bueno, ¿no? porque al Desencantado. final, a ver, es una película que es como muy de posguerra, entre comillas, digamos, ¿no? Esta película la ves, o sea, yo la veo como persona de otro país, ¿no? Que no tengo ninguna relación ni sé demasiado de la historia checa, pero yo aquí veo muchas cosas, ¿no? Veo la guerra civil, veo la dictadura, veo la escasez de alimentos, veo... ¿no? Hay muchas cosas que sin decir nada explícitamente, pero sí que ves perfectamente, ¿no? Que aquí hay algo que tiene más que ver con lo social o lo político que con la simple absurdez en sí, ¿no? De los objetos. Sí, una de las citas de Schwankmajer que más me gusta es que dice: la libertad es el único tema por el cual todavía vale la pena coger un bolígrafo, un pincel o una cámara. Y todas sus películas, por esas razones de la técnica misma, ¿no? Que hablábamos antes, de las marionetas, de un destino, de una manipulación, que eres el vehículo de la intención de otras personas, como sucede, no en el comunismo, en cualquier sistema de capitalismo, sí, es exactamente sí. Lo mismo también, eres un granaje, ¿no? Pero no tienes una autonomía, realmente no tienes esa libertad no tienes los recursos para poder aplicar esa libertad. No, es que al final va un poco por ahí, ¿no? Es como que luchar contra el sistema es tan complicado que al final lo único que puedes hacer es rendirte y seguir las flechas, no sé, porque no hay... Bueno, él dice que no se va a rendir, no se rendirá nunca. De hecho, también es curioso que tiene esa actitud, por ejemplo, de que si le dan un premio de un gobierno, sea cual sea el gobierno, no lo acepta. Aunque sea dinero, ¿eh? Creo que hay una lógica ahí, ¿no? No sé. Pero también muchas de sus películas financió con dinero público. Por ya, otro lado, pero... digo, no sé, comento. A ver, sí, trabajar dentro de la industria ya es complicado, porque no es fácil tampoco. Trabajar fuera de la industria haciendo este tipo de cine es que es imposible. O eres rico, es que no hay otra manera. No sé, hay una contradicción siempre, yo creo, en esto, ¿no? Porque al final creo que a todos nos gustaría funcionar fuera del sistema, pero hay ciertas disciplinas artísticas en las que es imposible, o sea... Cortometrajes experimentales. Dime, ¿quién te va a financiar un cortometraje experimental? Nadie, es que si no es el gobierno. Solo a través de una ayuda pública. O que tengas un mecenas, sí, o un puede encargo haber, de un museo. Sí, o fundaciones, puede claro. haber alguna fundación privada que sí, que tiene convocatorias artísticas, sí, pero que no hay... Contadísimos artistas que están a ese nivel que les quieran comisionar un cortometraje. No, Kubelka decía... cuando era joven, ¿no? que él pensaba como quiero salirme del sistema, ¿no? Pero luego pensaba, ¿pero qué hay fuera del sistema? No hay nada, es imposible salir del sistema, la única manera es suicidarte, ¿no? O algo. Y tampoco realmente te estás saliendo, o sea, no hay ninguna manera de escaparse de... ¿No crees que esta situación cambió un poco desde las nuevas distribuidoras de YouTube, nuevas plataformas? A ver, ahora es verdad que tú puedes hacer
cine de una manera muy, muy precaria, sin dinero, y lo puedes colgar en YouTube, Vimeo, lo que sea, y puede Y tener llegar a un audiencias público, a las claro. que, claro. Lo que pasa que, a ver, sigue siendo un sistema, de hecho, infinitamente peor que el sistema público, ¿no? YouTube, Google, no sé, eso... A ver, a través de YouTube puedes ganar dinero haciendo ciertas cosas, pero haciendo cine experimental no vas a ganar dinero. No vas a tener 200.000 espectadores en YouTube viendo esto y te va a pagar YouTube. O sea, no va a pasar eso. Puede ser que tenga algo mucho éxito y que alguna distribuidora, productora venga a ofrecerte algo, no sé. Pero en el cine experimental es imposible que pase eso. No, el único sistema que hay de apoyo es el público. ¿Volveremos a hablar de cortometrajes, tú crees? ¿Funciona este formato? ¿Nos animamos? Yo creo que sí. A ver, lo que pasa que sí, probablemente hablaremos solo de cortometrajes medio experimentales o totalmente experimentales. Es de lo único de lo que vale la pena hablar. Sí, bueno, ya hablamos cuando preparamos esto que quizás tendríamos que hacer otro de animación. Bueno, se pueden hacer muchísimos, ¿no? Y algún día hablar de cine abstracto específicamente también. Sin lugar a dudas. Sí, pero bueno, lo estamos haciendo desear, ya llegará. Poco a poco, ¿no? Que no se asuste nadie así de repente. Por eso yo creo que tenemos que ir poquito a poquito ir aflojando antes de entrar en cine abstracto para que tenga el mayor impacto, ¿no te parece? Bueno, no sé si impacto, pero que nadie impacto diga... positivo. Claro, imagínate, ponte a hacer un podcast de cine abstracto, ¿quién va a escuchar eso? Nadie, no sé. Me da la sensación de que no, Blanca. No.